Dios bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este resumen del libro Introducción a la Doctrina Pentecostal. Este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Zenas Becker. Es un placer compartirles esta enseñanza y les animo para que se sigan esforzando en aprender más de la palabra de Dios. Recuerde que si quiere sacar el mayor provecho a estos audios, lo recomendable es que lea también el libro titulado Introducción a la Doctrina Pentecostal, escrito por Zenas Becker. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo hace, para que pueda recibir notificaciones de futuros videos. Estamos comenzando una nueva unidad, mis hermanos. Estamos en la unidad número 5. Esta se titula La esperanza gloriosa de su venida. La unidad contiene los capítulos 12 y el capítulo 13. A través de la escritura encontramos la promesa de ser arrebatados de las fuerzas malignas que gobernarán en la tierra durante la gran tribulación. Aún así, mis hermanos, hay quienes no ven la enseñanza bíblica como un evento literal. Hay algunos que han tratado de decir que Cristo regresó a la tierra en el día de Pentecostés como el Consolador prometido, pero los pentecostales saben que el Consolador prometido es el Espíritu Santo. Los críticos también intentan espiritualizar el regreso de Cristo, sugiriendo que la segunda venida ocurre cuando Cristo viene por el creyente en la muerte. Sin embargo, la Biblia refuta esta creencia porque los creyentes vivos y muertos serán arrebatados juntamente en el arrebatamiento. El evento descrito en las Escrituras será un evento literal. Hay algunos que enseñan que no habrá arrebatamiento, sino solo una segunda venida. Los que sostienen este punto de vista afirman que la iglesia debe tomar control de todas las estructuras sociales de la civilización. Por ejemplo, la educación, el arte, ciencias, sistemas financieros y gobiernos, trayéndolo todo bajo el control de Dios. Cuando esto se realice, entonces Cristo regresará. Este punto de vista es a veces llamado el reino ahora o enseñanzas de dominio. En respuesta a esa enseñanza, Stanley Horton escribió: la esperanza de la cristianización del mundo llevó a los liberales a desarrollar el así llamado el evangelio. Y ese ha fallado y continuará fallando. El reino milenario podrá ser traído solamente a través del juicio de Dios, seguido por sus acciones divinas de gracia. Hermanos, aunque las raíces de las creencias del reino ahora pueden ser rastreadas siglos atrás, poca evidencia existe para apoyar la idea de que las cosas están mejorando. Más bien, parecen estar empeorando a medida que el mal y los juicios de la tribulación se acercan. Deberíamos orar constantemente por victorias espirituales, pero se acercan días terribles de juicio para los que perversamente se oponen al reino de Dios sobre la tierra. Con gratitud, sin embargo, podemos confiar en la palabra de Dios, en la esperanza gloriosa del regreso de Cristo para arrebatar a su desposada de los días malos que vienen más adelante. En esta ocasión, nuestro enfoque se va al capítulo 12 de nuestro libro de estudio, titulado Viviendo como si Jesús hubiera de venir hoy. Hermanos, ¿creen ustedes realmente que Jesús volverá por sus seguidores verdaderos en cualquier momento, aún hoy? Cuando esta creencia alcanza el corazón de nuestro ser, pone una perspectiva completamente nueva sobre las cosas que nos suceden. Celebramos la primera venida de Jesús en Navidad. En Semana Santa celebramos la resurrección de Jesucristo, después de morir por nuestros pecados en el Calvario. Debido a esto, dos grandes eventos de nuestra fe cristiana, dirigimos la mirada con confianza a su venida para arrebatarnos de los problemas y males que este mundo está enfrentando. Con esta esperanza en nosotros podemos ser victoriosos sobre cualquier cosa que Satanás levante en contra nuestra. Este capítulo 12 contiene dos diferentes lecciones. La primera lección, 12.1, se titula Viviendo en los últimos días. La lección estudiando el primer tema clave titulado Señales de los últimos días. Vamos a hacer una lista de las señales de los últimos tiempos que nos muestran que podríamos estar viviendo en esos últimos días. Luego, el siguiente tema clave se titula Vivir por las enseñanzas de Cristo. Aquí vamos a resumir las advertencias, pero también importante, las instrucciones de Cristo sobre cómo es que debemos de vivir en estos días. Luego pasamos al siguiente tema clave, continuar diligentes. El Señor no retarda su promesa, hermanos, sino que hay un propósito evangelizador detrás de ella, y vamos a hablar acerca de eso en este tema clave. El siguiente es trabajar mientras espera. Vamos a pasar un tiempo explicando el arrebatamiento pre-tribulación y los creyentes. Vamos a describir los efectos de ese arrebatamiento pre-tribulación para cada uno de los creyentes. Nos vamos a dar un tiempo también para explicar un poquito los otros puntos de vista que se tienen en cuanto al arrebatamiento. Está el arrebatamiento mesotribulación y el arrebatamiento post-tribulación. En la lección 12.2, esta se titula La esperanza bendita de su venida.
Aquí empezamos explicando la diferencia que hay entre arrebatamiento y la segunda venida. Ese será el primer tema clave de esta lección. Después vamos a hablar de la transformación que nuestros cuerpos van a pasar en el arrebatamiento. Vamos a describir lo que va a pasar con esos cristianos tanto vivos y muertos en el arrebatamiento. El siguiente tema clave nos lleva a aprender acerca de preparar a los jóvenes para el arrebatamiento. Tanto nuestros hijos, los niños, los jóvenes de nuestras iglesias tienen que ser inspirados también. Eso es lo que podemos esperar de este capítulo 12, mis hermanos. El capítulo 12, que se titula Viviendo como si Jesús hubiera de venir hoy. Vamos a comenzar con la lección 12.1, Viviendo en los últimos días. Hermanos, las personas reaccionan en formas diferentes ante esta verdad de que Jesucristo viene a la tierra otra vez. Hay algunos que se asustan, hay algunos que cierran sus ojos y sus oídos a estos eventos noticiosos que les recuerda cuántas cosas malas hay en este mundo. Aún así, no hacen nada para prepararse a recibir a Jesús. Hay otras personas que parecen desconcertadas cuando alguien les habla de que Jesús viene pronto y que aquellos que no están listos serán juzgados y castigados. A algunos les suena como un cuento de fantasía de la novela El Señor de los Anillos. Si las cosas van bien para ellos, pues están satisfechos de dejar que el futuro cuide de sí mismo. Ellos están espiritualmente dormidos cuando deberían de estar despiertos y vigilando para el gran evento que podría ocurrir en cualquier momento. Esta lección, mis hermanos, nos recuerda el mayor evento del camino cristiano. Pero deben ocurrir algunas cosas antes de que podamos recibir el premio por nuestra fidelidad. El primer tema clave, como les había mencionado, es señales de los últimos días. Las piedras sólidas del templo eran impresionantes. Los discípulos no podían dejar de llamar la atención de Jesús a ese edificio maravilloso. Esto encontrado en Mateo 24:1. Sin embargo, la respuesta de Jesús no fue la que ellos esperaban. En Mateo 24:2 dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El tema de la conversación cambió rápidamente. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Un estudio de Mateo 24, desde el 4 al 38, mis hermanos, nos revela entre 25 y 30 señales del fin de los tiempos. Las más notables es la aparición de engañadores en el versículo 5, guerras y rumores de guerras en el versículo 6, hambres, terremotos en el versículo 7, persecución y martirio en el versículo 9, creyentes aborrecidos alrededor del mundo, versículo 10, junto con apostasía en ese mismo versículo, profetas falsos, versículo 11, perversidad y el dominio del mal sobre el amor, versículo 12, señales y milagros por profetas falsos, versículo 24, el sol y la luna oscurecidos, verso 29, y la gente viviendo negligentemente como en los días de Noé, verso 38. El siguiente tema clave es vivir por las enseñanzas de Cristo. Los últimos tiempos estarán llenos de acontecimientos espantosos. Ya que no escaparemos a todos ellos, Cristo dio instrucciones sobre cómo vivir en esos últimos días. En Mateo 24:4 nos dice que hay que tener cuidado de que nadie nos engañe. En 24:6 nos dice no alarmarse por las señales, ellas deben de ocurrir. En 24:13 dice perseverar hasta el fin. En el verso 14 nos dice continuar predicando el evangelio por todo el mundo. Verso 16 al 19 nos enseña que hay que estar listos para escapar de la maldad y de la persecución. El verso 33 nos dice que hay que saber por las señales que la venida de Cristo y el fin están muy cercas. Verso 42, velar continuamente por la venida de Cristo. 44 nos dice que hay que estar preparado espiritualmente para el regreso de Cristo. Y 45 al 46 dice que hay que ser un siervo fiel y sabio mientras se espera la venida de Cristo. No hay una señal del fin de los tiempos, ya sea en Mateo 24 o en alguna otra parte de la Biblia, que deba cumplirse antes del regreso de Jesús. El fin de la vida cotidiana como la conocemos, mis hermanos, podría estar a las puertas. El siguiente tema clave nos llama a continuar diligentes. Hay algunos creyentes pentecostales que a principios del siglo XX estaban tan seguros de que Jesús regresaría antes de que ellos murieran, que se rehusaron a invertir en algunas cosas que tuvieran valor temporal. Ellos construyeron tabernáculos evangélicos que pueden haber recordado algo del tabernáculo de los israelitas que ellos llevaban con ellos cuando vagaban de Egipto a la tierra prometida. Lo que los primeros pioneros de la fe pentecostal les faltaba en finanzas, lo tenían en celo y en sacrificio. Ellos usaban sus recursos disponibles para hacer tanto como podían a favor del reino.
Hoy nos hemos vuelto holgazanes a medida que nuestros edificios se han vuelto más respetables. ¿Se ha desvanecido la esperanza de la segunda venida en nuestro pensamiento, haciéndonos perder la urgencia de testificar y de ganar a los perdidos para Cristo? Jesús sintió la urgencia y lo expresó a sus discípulos. En Juan 9:4 les dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. ¿Cuánto más debemos trabajar nosotros, hermano, diligentemente? Para cada persona hay una noche que viene cuando el trabajo no puede ser hecho, ya sea en la muerte o cuando nuestra oportunidad de trabajar se ha ido. Debemos trabajar mientras todavía es de día. El siguiente tema clave nos dice trabajar mientras espera. Un hijo de Dios puede preguntarse por qué el arrebatamiento todavía no ha ocurrido. Los pecadores y los burladores, sin embargo, interpretan la tardanza en otra manera. Dice 2 de Pedro 3, del 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro entonces, hermanos, procede a dar dos razones de la tardanza. En 2 de Pedro 3:8 dice: Dios mide el tiempo diferente de como nosotros lo hacemos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. También Pedro dice: Dios tarda su venida porque en su paciencia Él desea que más personas vengan al arrepentimiento. Esto en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y así, mis hermanos, en vez de mirar los siglos pasados, cuando Jesús pudo haber venido, pero no lo hizo, debemos pensar en toda la gente que vive ahora y que necesita una oportunidad para recibir la salvación de Dios. Debemos aprovecharnos de la tardanza y testificar a tantas almas como sea posible. Si nosotros testificamos, el Espíritu Santo convencerá al pecador de culpa y pecado, y lo convencerá de justicia y de juicio. El siguiente tema clave es el arrebatamiento pretribulación y los creyentes. Cristianos alrededor del mundo ahora mismo están siendo severamente perseguidos y martirizados. Muchos de ellos creen que el mundo ya está en la tribulación. No obstante, debemos tener cuidado de distinguir la tribulación de nuestras pruebas diarias, de nuestras angustias y de nuestro sufrimiento, y aún de nuestro martirio individual, de la tribulación que empieza en la tierra después de que los creyentes hayan sido arrebatados. En 2 de Corintios 7:4, Pablo le dice a los corintios: sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. La Biblia Nueva Versión Internacional nota que Pablo no se está refiriendo a la tribulación de los últimos tiempos, aunque la palabra griega es la misma. El versículo se traduce así: en medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. Podemos distinguir las dos tribulaciones al usar una letra mayúscula para la tribulación de los últimos tiempos. No hay similitud total entre las dos. Cuando la tierra sea consumida por los juicios de la gran tribulación, todo lo que hayamos enfrentado antes de ese tiempo parecerá insignificante, principalmente debido a la magnitud mundial de la ira y de la furia de la tribulación. El libro nos ofrece una nota adicional a esto. Dice que algunos expositores usan la palabra tribulación para la semana 70ª de Daniel y las palabras gran tribulación para la última mitad de los 7 años. Sin embargo, no hay un apoyo bíblico para tal distinción. Por lo tanto, este estudio usará ambos términos con uso de la mayúscula para referirse al periodo completo de los 7 años. También hay otras interpretaciones sobre cuándo ocurrirá el arrebatamiento. Cada una de ellas carece de la verdad bíblica contenida en la posición del arrebatamiento pretribulación. Y es importante entender el defecto de cada uno de los siguientes puntos de vista. El primero mencionado es el arrebatamiento mesotribulación. Esta creencia, mis hermanos, enseña que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá a la mitad de la tribulación, coincidiendo con la anulación del pacto del anticristo con los judíos, de acuerdo a Daniel 9:27. Poner el arrebatamiento en ese tiempo, después de la confirmación del pacto al principio de la semana 70ª de Daniel, contradiría la advertencia de que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, Mateo 24:44. También está otro punto de vista conocido como el arrebatamiento post-tribulación, y esta creencia enseña que los cristianos pasarán por toda la tribulación. El arrebatamiento y el regreso de Cristo a la tierra para destruir al anticristo son vistos como un mismo evento.
Este punto de vista del arrebatamiento viola la promesa de Dios de que los creyentes no están puestos para sufrir la ira, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 5:9. Estos puntos de vista tienen también un número de variaciones menores y probablemente habrá más a medida de que Jesús demora su venida. Esto incluye la teoría de un arrebatamiento parcial, arrebatamientos múltiples en diferentes momentos y el arrebatamiento pre-ira que ocurre durante la última mitad de la 70ª semana de Daniel. Para detalles sobre esas teorías del arrebatamiento, desde la perspectiva pentecostal, puede mirar el libro de Stanley Horton titulado Our Destiny o Nuestro Destino, enseñanzas bíblicas de las últimas cosas. Eso es lo que tenemos para la lección 12.1, mis hermanos. Lección 12.1 titulada Viviendo en los últimos días. Si necesito un tiempo para pausar, este sería el momento. De otra forma, vamos a comenzar lección 12.2, la esperanza bendita de su venida. El futurismo es la moda del día. La gente busca astrólogos, adivinos, horóscopos y otros vaticinadores del futuro en un intento de ver lo que el mañana puede deparar. Tal curiosidad abre la puerta para que Satanás introduzca su maldad. El estudio de la profecía de la Biblia es bueno y es apropiado. Aún así, tal estudio debe ser hecho con una buena razón, no para sensacionalismo, sino para edificación. Debemos estudiar las profecías de estos eventos que vienen y por eso seremos mejores hombres y mujeres cuando la hora se aproxime. Algunos estudiosos de la Biblia están en desacuerdo con las interpretaciones dispensacionalistas de las profecías de los últimos tiempos. Ellos sostienen que la evidencia no es lo bastante fuerte para hacer una declaración definitiva sobre la semana 70ª del libro de Daniel, sobre los juicios, sobre los cielos nuevos y la tierra nueva. Sin embargo, estos mismos estudiosos fallan al sugerir alguna cronología o interpretación mejor de las escrituras. Las muchas referencias a los eventos y detalles de los acontecimientos de los tiempos del fin son demasiado específicas para ser tomadas como simbolismo puro o literatura apocalíptica imaginativa. El primer tema clave de esta lección es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Jesucristo es la figura central de la profecía, así como Él es la figura central de la Biblia completa. Al cristiano que ama verdaderamente a Jesús, la aparición súbita de Cristo en el aire no le provoca miedo, no le provoca temor ni desolución. Las palabras de Pablo con respecto a este principio de los eventos de los tiempos del fin resumen la esperanza de todo creyente. Tito 2:13 nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchos cristianos carecen de un claro entendimiento de la segunda venida de Cristo. Cuando decimos que el próximo evento en el itinerario de la historia de Dios es la segunda venida, estamos usando el término en un sentido general, que incluye el arrebatamiento de los santos en la primera fase de la segunda venida. En el número 14 de la Declaración de Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios se lee más o menos así: la segunda venida de Cristo incluye el arrebatamiento de los santos, que es nuestra esperanza bendita, seguido por el visible regreso de Cristo con sus santos para reinar sobre la tierra por 1000 años. En ese tiempo, Cristo viene y arrebata a su iglesia sin realmente poner los pies sobre la tierra. Con los santos quitados de la tierra, la gran tribulación viene al mundo entero. Y en ese fin, en el fin de este periodo de gran sufrimiento, entonces Cristo regresa con sus santos para confrontar al anticristo y a sus fuerzas en la batalla de Armagedón. Ya que este es el momento en que Cristo aparece físicamente sobre la tierra, como lo hizo la primera vez en que vino, este evento es más exactamente conocido como la segunda venida sobre la tierra o la revelación de Jesucristo. Para resumir lo que nosotros ya hemos estudiado sobre el fin de los tiempos y para establecer el trasfondo de los eventos que serán después estudiados, debemos dar una mirada al panorama de la profecía, pretribulación y premilenio. En su libro va a encontrar, mis hermanos, una imagen que le va a ayudar muchísimo a entender el orden de estos eventos, el panorama de la profecía época. El siguiente tema clave de la lección es transformación en el arrebatamiento. Aunque hay referencias al arrebatamiento de los santos a través de todo el Nuevo Testamento, dos pasajes lo describen en detalle. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17 nos dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
De Corintios 15, 51 y 52 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Cuando los muertos en Cristo sean resucitados con cuerpos incorruptibles en el arrebatamiento, los cuerpos nuevos serán muy diferentes de los cuerpos anteriores. Según 1 Corintios 15, 52, los cuerpos de los santos vivos serán también transformados. La Biblia no nos da una descripción completa de los cuerpos nuevos. La revelación plena será una sorpresa gloriosa. Solo tenemos una vislumbre en los registros de los evangelios acerca de la persona de Jesús después de su resurrección y en 1 Corintios 15, 41 al 54. Sabemos estas cosas sobre el cuerpo de resurrección. Son tres. Mire, primero sabemos que el cuerpo nuevo tendrá una identificación continua con el cuerpo anterior, como una planta que crece de una semilla. Eso lo aprendemos en base de 1 Corintios 15, 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. También 1 Corintios 15, 38 nos enseña que todavía seremos individuos en nuestros propios cuerpos nuevos. Dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Por último, 1 Corintios 15, 49 nos muestra que nuestros cuerpos nuevos serán perfectos. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Tendremos que esperar para descubrir cómo seremos realmente hasta el momento después del arrebatamiento. Ahora, mis hermanos, nuestra mente finita no puede entender la descripción, aun si esta nos fuera dada con más detalles. Tenemos toda la información que Dios quiere que tengamos ahora, y eso es todo lo que necesitamos nosotros saber. El último tema clave nos invita a preparar a los jóvenes para el arrebatamiento. Una joven adolescente, dice aquí el autor del libro, le confió llorando a su madre: yo no quiero que Jesús venga hasta después que yo me case y tenga una familia. La verdad del arrebatamiento y de la segunda venida se habían alojado en su corazón. Ella amaba al Señor con todo su corazón, pero las cosas maravillosas de la vida también tenían una atracción. Con amor, su madre le aseguró que Jesús haría lo que era correcto para ella. Ella podía planear ser parte de su propia familia cristiana y planearlo con Jesús. Si Él viene antes de que ella se casara, todavía le permitiría experimentar los mismos sentimientos de gozo y felicidad que podría traer el tener su propia familia cristiana. La juventud, mis hermanos, en nuestras iglesias deberían aprender que la venida de Cristo por sus hijos no es una interrupción o el fin de las cosas agradables de la vida. Estar con Jesús es el coronamiento o cumplimiento de una vida completamente dedicada a Él en cada detalle. Para muchos niños, el pensamiento de ser arrebatados en el aire puede ser poco atractivo. Para los grupos de esta edad, el énfasis podría ponerse mejor en el cielo y en que será un lugar maravilloso cuando estemos ahí con Jesús. Algunos jóvenes no quieren que Jesús regrese porque ellos no están listos para su venida. No están viviendo rectamente y quieren probar todos los placeres del mundo antes de poner los pies en la tierra para prepararse. Pero las cosas que atraen y seducen ahora se vuelven obstáculos cuando la mente comience a volverse hacia la vida recta. Recordemos lo que 2 Corintios 6:2 nos dice: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. La venida de Cristo, mis hermanos, para el arrebatamiento de quienes lo buscan, debe ser trasladada de un estudio cuidadoso hacia la vida personal. La verdad del regreso de Cristo debe ser más que solamente un evento en el futuro. Debería ser una esperanza bendita para cada cristiano. Las palabras finales de la Biblia apuntan a la venida de Cristo por sus santos. Apocalipsis 22, 20 y 21 nos dicen: El que da testimonio de esas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Con ese texto, mis hermanos, terminamos esta lección 12.2, la esperanza bendita de su venida, y damos fin también a todo el capítulo 12, en donde estuvimos aprendiendo acerca de vivir como si Jesús hubiera de venir el día de hoy. Tuvimos 2 lecciones. La primera de ellas nos hablaba de viviendo en los últimos días. Analizábamos o hacíamos una lista de aquellas señales de los últimos tiempos. También analizábamos las instrucciones que Jesús nos dejó de cómo es que debemos de vivir. Hablábamos de la necesidad de continuar siendo diligentes, dando una explicación a la tardanza de Cristo, ese propósito evangelizador. También éramos llamados a trabajar mientras que esperábamos.
tuvimos tiempo o nos dimos un tiempo de aprender acerca del arrebatamiento pre-tribulación y lo que eso tiene que ver con los creyentes. También vimos brevemente el arrebatamiento mesotribulación y post-tribulación. En la lección 12.2 empezábamos hablando acerca de la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Lo siguiente que veíamos era la transformación del cuerpo en el arrebatamiento, y cerrábamos haciéndole saber a cada uno de ustedes la necesidad de preparar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes para el arrebatamiento. Eso fue todo lo que tenemos para el capítulo 12. Dios les bendiga.